tardes, Dios bendiga en este día. Hermanos, que no nos vemos, pero nos echamos de menos y nos acordamos, y qué bueno que tengamos estos tiempos de comunicación, de escuchar de la palabra, de acordarnos los unos de los otros, ¿vale? Esta semana yo estaba leyendo en Génesis el día del descanso, el día del reposo. Está en Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho. No significa que Dios estuviera cansado, porque Dios es todopoderoso y no se cansa, ¿no? Pero aquí vemos que Él había concluido su obra y marcó el día de reposo. Qué bueno tener un día de reposo, ¿no? De descanso físico, mental, descanso emocional. Y he aprendido que ese día puede ser cualquiera, porque hoy en día la verdad es que los domingos es muy difícil tenerlo de descanso. Muchos de nosotros trabajamos. Entonces el Señor me enseñó que el día de reposo, el verdadero reposo es Cristo. Y me enseñó eso. Dice: ven a mí cualquier día, a cualquier hora, a cualquier momento, y ten comunión con tu familia ahora que no podéis salir tanto. Ten comunión con tu casa, con tu hogar, que es tu primer ministerio, el primer lugar donde tienes que trabajar, donde tenéis que tener comunión, y apartar ese tiempo, ese día de reposo con tu hijo, con tu esposo, con tu familia, conmigo, abriendo la palabra, orando, alabando juntos. Entonces pues qué verdad, ¿no? Qué verdad que a veces los domingos no podemos por el trabajo, por las situaciones, pero qué necesario es ese día de reposo, el día en que reposa en el Señor, porque Cristo lo es todo, el que nos da el verdadero descanso. Y también aprendí esta semana que lo importante que es el día de reposo, por renovar energía física, energía emocional, mental, descansar, ¿no? Descansar y dedicarte al Señor. Y también he aprendido que el día de reposo es para ocuparse en ayuda a otros, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Y si vamos a Mateo 12, me encanta, porque ahí en el versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. Y aquí habla de que se acerca un hombre con la mano seca, y ya saben, ¿no? Las personas, los legalistas, ¿cómo te atreves a curar un sábado, el día de reposo que tenían antiguamente, el sábado? Y le preguntaba: ¿es lícito que en los sábados haga el bien, cure? Y Jesucristo ahí nos enseña, ¿no? Nos enseña que sí, que el día de reposo es para estar por los demás, para ayudar, y es un día muy especial. Así que hoy es un día muy especial, hermano. Hoy es un día en el que vamos a escuchar la palabra, vamos a alabar juntos, así que vamos a ponerlo todo en sus manos. Vamos a orar. Señor y amado Jesucristo, gracias por el día de hoy, que podemos mucho descansar. Gracias por los días también que tú nos das, en el que nos permite descansar, sea cual sea el día. Y gracias porque eres tú nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso. Y te alabamos, Señor. Enséñanos a alabarte en todo momento, a adorarte, a darte la gloria, la honra, el honor solo a ti, Señor, junto con la familia, a tener comunión, Señor, con nuestro hijo, con nuestro esposo, con todas las personas que podamos tener alrededor, ahora que no podemos congregarnos en la iglesia. Dios mío, pero tú permites también tantos momentos especiales, y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, todo lo que vamos a alabarte en el día de hoy. Queremos que tú te agrades, Señor, con todas las cosas, y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
intimidad, cuando no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Pasar a la palabra que la lleva nuestro pastor Fernando. Hay que darle gracias al Señor por las personas que son usadas por Dios, por las personas que estudian de la palabra, que escudriñan, que el Señor les muestra revelación, les muestra lo que quiere expresarnos, decirnos, y tenemos que darle gracias por estas personas, sobre todo bendecir a nuestro pastor, que es el que trae la palabra de parte del Señor, que es el que se preocupa por nosotros, el que vela, el que ora, porque son personas que el Señor eligió y personas que muy especiales. Así que vamos a poner en las manos del Señor a la vida de Fernando y su familia, que trae la palabra, y vamos a interceder por ellos, ¿no? Que el Señor los proteja. Señor y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ahí quieres decirnos tantas cosas. Tú quieres mostrarnos, enseñarnos, exhortarnos, disciplinarnos, Señor, en tu palabra. Muchas gracias porque la has dejado a nosotros para poder leerla, para poder pensar, para poder meditar. Y gracias porque en el día de hoy la trae tu siervo, tu hijo amado Fernando. Dios mío, te queremos pedir por ellos, Señor, por su familia, por su esposa, por su hijo, por él, Señor, que está entregado a ti, Dios mío, que no hace más que buscar de ti, Señor, para que tú le enseñes, le muestres que puede traer a tu pueblo, Dios mío, que puede traer a la iglesia. Así que pedimos porque tú bendiga la palabra en el día de hoy y que nosotros estemos abiertos, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento esté abierto a que tú nos enseñes en el día de hoy. Dios mío, queremos ser sensibles y aunque nos duela, porque tu palabra siempre es para enseñarnos, para mostrarnos, y aunque haya cosas que no queramos aprender, pero debemos de aprender solo por agradarte a ti y por seguir cambiando y seguir
queriendo hacer tu voluntad, Padre, porque te amamos y lo único que deseamos es seguir haciendo tu voluntad. Así que enséñanos en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lucas, en el capítulo 13, a partir del versículo 10, y lo narra así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Aleluya. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esta historia, que solamente recoge el Evangelio de Lucas, nos presenta a una mujer con una dolorosa, con una humillante enfermedad. Una enfermedad en su columna vertebral que la obligaba a caminar, a vivir encorvada. Llevaba 18 largos años, dice la palabra, con una enfermedad que Lucas, precisamente, fíjense, un médico, Lucas atribuye a un espíritu inmundo. Bueno, Lucas recoge y da por hecho y por verídica las palabras de Jesús diciendo que esa enfermedad se debían a eso, a un espíritu inmundo. Y lo da por verídico y lo da por hecho, sin cuestionarlo. Un médico, cualquier médico, achacaría esta enfermedad pues a eso, a una desviación de la columna vertebral producida por una serie de malformaciones o no sé qué, cualquier otra historia. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que en la mayoría de las ocasiones, esto se debe a una malformación de la columna vertebral, a algún problema, alguna quebrancía. Pero en esta ocasión, en esta precisa ocasión, Lucas recoge palabras de labios de Jesús en las que dice que esta enfermedad era producida por un espíritu inmundo. Esta enfermedad tenía un carácter espiritual. La deformación de la columna de esta mujer le impedía realizar movimientos que a cualquier otra persona serían de lo más normal, de lo más cotidiano. Levantar la cabeza, mirar hacia el cielo, cosas semejantes eran imposibles para esta mujer. 18 largos años mirando hacia el suelo, encorvada. 18 años esforzándose para poder ver el rostro de aquellas personas que la rodeaban y a las que solamente alcanzaba a ver sus pies, sus sandalias. 18 largos años sin poder alzar su mirada hacia el cielo. 18 años sin hallar una palabra de consuelo en la sinagoga en la que todos los días de reposo entraba
encorvada para escuchar la palabra de Dios. Y 18 largos años saliendo de esa misma sinagoga, igual que había entrado, encorvada. Seguramente todos los que frecuentaban esa sinagoga, seguramente todos la conocían a esta mujer. Y seguramente todos la ignoraban. ¿Quién se iba, hermano, a interesar por una mujer en ese estado encorvada? ¿Quién se iba a preocupar por ella? Los asistentes a la sinagoga estaban más interesados por escuchar una palabra, un sermón elocuente, que por ayudar a esta mujer encorvada. Estaban más preocupados, más afanados en anotar, en retener en su memoria toda esa larga lista de leyes que los fariseos iban imponiendo día tras día. Más interesados en todo eso que en mostrar misericordia con esta pobre mujer. Los sacerdotes, los doctores de la ley en esa sinagoga estaban más interesados en el orden de la liturgia, en el orden del culto, en sus decisiones teológicas, más interesados en todo eso que en la necesidad, en el dolor y en el espíritu de enfermedad que esta mujer padecía desde hacía 18 años. Así es que, en realidad, esa sinagoga era una sinagoga de encorvados, hermano. Estaba llena de encorvados, todos allí estaban encorvados, aunque no se dieran cuenta de eso. Algunos doblados por un espíritu de religiosidad, asistiendo, sí, fielmente a esa sinagoga, pero sin interesarse para nada en las necesidades, en las preocupaciones, en los problemas, en las enfermedades de aquellos que se sentaban a su lado en esa sinagoga. Otros encorvados por el peso del legalismo. No. En esta santa sinagoga no se pueden hacer esas cosas en el día de reposo. En esta santa sinagoga, primero va la alabanza, a continuación van las ofrendas y acto seguido irán. En esta sinagoga las cosas se hacen de esta manera, aplastados, encorvados por el legalismo. Otros quebrados por su propio orgullo. Yo sí que camino derecho. El que está curvado es mi hermano. El que anda doblado es mi hermano. Yo voy derecho. Y esa era la sinagoga a la que asistía esta mujer atormentada desde hacía 18 años. A la que asistía con regularidad. Esta mujer fielmente ofrendando, pero ya la vemos encorvada, fielmente escuchando y leyendo la palabra de Dios, pero encorvada, fielmente orando, pero encorvada, sin apenas poder levantar sus manos y su cabeza hacia el cielo. Es posible que ya se hubiera resignado a esa lamentable situación. 18 años son muchos años. 18 años padeciendo son muchos. Finalmente uno se acostumbra, se resigna a ello. Además dice la palabra que ya lo había intentado todo y en ninguna manera se podía enderezar. Lo había intentado todo. Y todo... seguramente está hablando de médicos, de gastar su dinero, de asistir a todas aquellas personas y a todos aquellos lugares que vecinos y amigos le iban recomendando, pero de ninguna manera se había podido enderezar. Seguramente tiempo atrás algunas personas habrían intentado ayudarle, intentado enderezarla, pero se habían dado todos por vencidos. Esta mujer está demasiado torcida,
Es imposible enderezarla. ¿No les suena estas expresiones? Ese joven está demasiado curvado. Es imposible enderezarlo. Esa persona está demasiado hundida, demasiado metida, demasiado cogida por ese vicio, demasiado atada por esa cadena. Es imposible enderezarla. Los familiares de esta mujer no habían podido hacer nada para ayudarla. Los amigos de esta mujer hace tiempo que se alejaron de ella. Los religiosos fariseos, los doctores de la ley, ni siquiera se detuvieron para escucharla. Ni siquiera alcanzaban a verla allá al fondo de su santa sinagoga. ¿Cómo puede, hermanos, un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede un atado desatar a otro? Es imposible. Pero un día de reposo, Jesús fue invitado por el principal de la sinagoga precisamente a enseñar ahí, en esa sinagoga en la que regularmente asistía una mujer encorvada. Por esa fecha que narra esta historia, esa sinagoga era una de las poquitas que aún dejaban, que aún permitían la entrada a Jesús, la enseñanza de Jesús, porque la mayoría de las sinagogas ya habían vetado esas enseñanzas de Jesús llenas de vida, llenas de poder, llenas de Espíritu Santo. Le habían vetado, le habían prohibido. De hecho, mis queridos hermanos, esta es la última vez narrada, la última vez que recoge que Jesús enseñaba en una sinagoga. Los sábados, el día de reposo, la gente de ese lugar, deseosa de escuchar la palabra de Dios, llenaban esa santa sinagoga que no permitía que el Espíritu Santo se manifestase con milagros, que no permitía que hubiese liberaciones de espíritu, que no permitía que la sinagoga se llenase de la gloria de Dios, que los corazones se gozasen, se llenasen de júbilo con la gloria y la presencia de Dios, y no dejaban que esto ocurriese porque era día de reposo y nada podía hacerse en ese día excepto escuchar y seguir el orden de la liturgia que ellos marcaban. Los hombres ocupaban sus lugares de privilegio en la sinagoga, allá adelante. Las mujeres quedaban atrás en la sinagoga, semi-escondidas detrás de una cortina. No se les permitía compartir el mismo recinto, el mismo espacio que los hombres. Los fariseos, los doctores de la ley, mis queridos hermanos, allá al frente, preparados para discutir, para analizar la palabra de Dios, preparados para implantar leyes más rigurosas cada vez que obedecer, leyes pesadas que fuesen aplastando y encorvando a nuevas personas. De ahí las palabras de Jesús en otras ocasiones diciendo: hipócritas, ¿no? Ponéis pesadas cargas sobre las personas, dice, cargas que vosotros luego no estáis dispuestos a llevar, ¿no? Pesadas cargas que doblegaban, que curvaban, que quebraban a las personas. Pero ese sábado, que aparentemente era un sábado más, un sábado como otro cualquiera, ese sábado, en esa ocasión, Jesús visitaba esa sinagoga. Y ahí cambian las cosas, mis queridos hermanos, porque cuando Jesús está presente, cualquier cosa puede suceder. Gloria a Dios. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando Jesús está presente, ocurren milagros. Cuando Jesús está presente, hay sanidad. Cuando Jesús está presente, hay restauración. Cuando Jesús está presente, todo se llena de paz, todo se llena de la gloria de Dios.
Hermano, cuando Jesús está presente, se endereza lo torcido, se endereza lo encorvado. ¡Aleluya! Cuando Jesús está presente, suceden milagros. ¡Oh, bendito Dios! Allí tenían todo preparado, preparado para comenzar la liturgia. Pero de repente ocurre algo inesperado, algo que no estaba en el guión de cómo había de llevarse, de conducirse, de repartirse el tiempo en esa santa reunión, de esa santa sinagoga. Jesús hace acto de presencia y fíjense, en lugar de impresionarse por todo el ambiente que allí había de religiosidad, en vez de impresionarse por esas fabulosas ofrendas que ellos hacían, por el orden y el silencio reinante en esa sinagoga, Jesús, en vez de impresionarse por la obediencia ciega y rigurosa a los estatutos, a los ritos, por el gran conocimiento que tenían de la ley, los fariseos, no, Jesús, en vez de impresionarse por todas esas cosas, se impresiona, se queda atento al lamentable estado de esa mujer que ya no impresionaba a nadie. Porque a Jesús, mi querido hermano, a Jesús lo que verdaderamente le importa son las personas. Murió por ellas, murió por nosotros, claro que le importamos. No tanto el orden, la rigurosidad, que también, la excelencia que también le importan y mucho el corazón de las personas, y sus ojos se detienen ante esa mujer encorvada que ocupaba la última fila detrás de las cortinas. Esa mujer encorvada en la que ninguna vez, en ningún momento, los sacerdotes, los fariseos habían puesto sus ojos en ella. Pero Jesús sí se fija en ella. Jesús ve, hermano. Parece que algunas veces nos olvidamos todavía de esta sencilla verdad. Jesús ve, sus ojos recorren la tierra. Sus ojos recorren tu casa. Sus ojos recorren tu trabajo. Sus ojos están atentos a tu vida, a tu familia. Sus ojos recorren el templo. Hermano, el que hizo el ojo no verá. Bendito sea el Señor. Claro que sí, Jesús ve tu necesidad, mi querido hermano. Jesús ve tu enfermedad. Jesús ve tu carga, esa carga que te quiebra, esa carga que te dobla. Si no, ¿por qué va a decir esas palabras? Venid a mí, los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús ve tus problemas, tus cargas, tus necesidades. Desde el mismo instante, desde el mismo momento que Jesús contempló a esa mujer, supo todo lo que había sufrido, todo lo que había soportado a lo largo de su vida. Él la conocía muy bien. Él te conoce muy bien, mi querido hermano. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Dice Jeremías 1:5. Jesús sabía perfectamente que era un ataque demoníaco el que encorvó a esa mujer. Jesús sabía perfectamente que por los últimos 18 años Satanás había mantenido atada, esclavizada y quebrada a esa pobre mujer. A su alrededor de ella estaban todos aquellos que decían conocer a Dios, amarle y servirle. Alrededor de ella estaban los orgullosos observadores de la ley de Moisés, aquellos que se jactaban de ser linaje de Abraham, aquellos que se enorgullecían de ser los recipientes de todas las promesas de Dios. Todos alrededor de ella, pero indiferentes
ante el dolor y ante el sufrimiento de una hermana en la fe. Hermana en la fe, dicho, sí. Recordemos que Jesús la llamó hija de Abraham, con todo lo que eso supone. Y Jesús no pudo tolerar más esta situación. Jesús sabía perfectamente lo que le acarrearía la decisión que iba a tomar. Jesús sabía perfectamente que de nuevo comenzarían las discusiones con esas leyes intolerantes que habían creado los fariseos en cuanto al día de reposo, en cuanto al sábado. Jesús sabía perfectamente que otra sinagoga le prohibiría de nuevo enseñar, que otros ojos furiosos desearían de nuevo matarlo por violar el día de reposo. Pero a él no le importaba esto. Aquella mujer que estaba sufriendo tenía que ser desatada. Las cadenas de esa mujer tenían que ser rotas. Y Jesús la llamó. Se hizo un silencio sepulcral en medio de la santa sinagoga. ¿Qué hacía este hombre aquí llamando a esa mujer quebrada? ¿Qué hacía este hombre ahí interrumpiendo el orden normal del sagrado culto a Jehová? ¿Qué hacía este hombre ahí saltándose las reglas impuestas por nosotros los hombres y que deciden cómo han de hacerse y cuándo han de hacerse las cosas? Y Jesús no solo se salta todas esas normas, todos esos rituales humanos, sino que además de llamar a la mujer, dice, le pone las manos encima, pone sus manos sobre ella y le dice, eres libre, mujer, eres libre de tu enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Jesús le levanta la pesada carga que mantenía a esa mujer encorvada. Y dice la palabra en el versículo 13 que al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Aleluya, aleluya. Los que no glorifican a Dios, mis queridos hermanos, están todavía encorvados. Todo aquel que ha sido enderezado, levantado, a toda aquella persona que se le ha quitado su carga, su pesada carga, que se le han quitado ese saco de pecados que lo aplastaban, que han sido levantados con la mano poderosa de Jesús, todas esas personas glorifican, aleluya, y exaltan el nombre de Dios. 18 años encorvada, diría, pensaría la mujer, y ahora vuelvo a enderezarme. 18 años sin poder servir al Señor, sin dar fruto, sin poder levantar mi cabeza y levantar mis manos, y ahora vuelvo a enderezarme, aleluya. Tantos años entrando y saliendo de este mismo lugar, cumpliendo con mi religión. Hice todo lo que me enseñaron, hice mis oraciones cada día, traje mis ofrendas, traje mis sacrificios. Y nadie se dio cuenta de lo torcida que he estado hasta que llegó este hombre llamado Jesús y se compadeció de mí y me enderezó. Y mi pregunta, hermano, mi inquietud es esta, hermano. ¿Ocurrirá lo mismo en nuestros templos en el día de hoy? Mientras discutimos cosas sin importancia, mientras discutimos teología y estilos de adoración, cómo y cuándo han de hacerse las cosas, métodos evangelísticos, ¿cómo será que hacemos esto? ¿Cómo será que hacemos lo otro? ¿Ocurrirá esto? Y mientras en ese tiempo los encorvados entran y salen de nuestra iglesia y nadie los liberta, nadie se fija en ellos, nadie los acompaña, nadie ora por ellos en el nombre de Jesús pidiendo liberación.
Hoy puede estar ocurriendo lo mismo que ocurría en aquella sinagoga hace más de 2000 años. Hoy puede suceder lo mismo. Podemos venir fielmente, religiosamente a la iglesia, cantar, adorar, ofrendar, diezmar, pero encorvados, sin darnos cuenta que es lo peor. Encorvados por el trabajo, hermano, encorvados por el peso, el estrés de la vida, yo qué sé, encorvados por los números rojos que marcan y que se acumulan en el banco, encorvados por esas malas decisiones que un día tomamos y que a día de hoy suponen un peso tremendo en nuestra vida, encorvados por el tremendo peso del pecado, encorvados por ese vicio que tenemos y del cual no podemos deshacernos, no podemos dejarlo atrás, encorvados. ¿Estará sucediendo lo mismo? Y lo que es peor aún, pensar que son otros los que están encorvados y no darnos cuenta de que nosotros también caminamos y asistimos a la sinagoga encorvados, quebrados, dominados quizá por un espíritu de religiosidad, pero sin que haya un Cristo vivo en nuestros corazones. Quebrados por una pesada carga y no dejamos que sea Jesús quien la lleve. O aplastados por el orgullo y por la justicia propia que nos dice a nosotros mismos, tú no estás tan quebrado como ese tu hermano. Tú estás algo más enderezado que él. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué me preocupa? Satanás no se impresiona para nada por iglesias llenas de encorvados. Esa es una de sus mejores estrategias. Sí, que se llenen las iglesias de encorvados. Lo mantengo en los templos encorvados sin que puedan levantar sus cabezas y sus manos hacia el cielo por la pesada carga que les he impuesto. Y comienzan a pasar los años, 1 año, 2 años, 18 años, y algunos siguen encorvados. Y el maligno nos engaña, hermano, haciéndonos creer que eso ya es lo normal, que lo normal es andar encorvado, que así permaneceremos toda la vida, que no hay forma de enderezarnos, que es imposible ya enderezarnos. Y comienza a meter esas ideas en la mente de algunas personas. Está bien, no pasa nada, tú confórmate con seguir acudiendo al templo encorvado. Ya va por muchos años la cosa, ya no tiene remedio. Sigue encorvado con el peso de ese pecado habitual que te domina. Total, es un pecado, no pasa nada, aunque pasen 18 años. Ya, ahí permanece, no te vas a poder enderezar para en ningún momento. Es imposible. Sigue encorvado con el peso de esa herida emocional. Ya no tienes remedio. Sigue encorvado con ese espíritu legalista. Resígnate, ya la cosa no tiene solución. Esa idea va metiendo, esos pensamientos va metiendo Satanás en las cabezas de muchas personas. Y así, mientras estás encorvado, se te hace difícil, si no imposible, mirar hacia arriba. Porque hay que hacer 1001 esfuerzos para intentar mirar hacia el cielo, mirar hacia Dios, y al final uno desiste y sigue mirando hacia abajo. Estrategia del maligno. Hermano, Dios no quiere que haya encorvados en su casa. Dios no quiere que haya encorvados en su iglesia. Los encorvados tienen que ser enderezados en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay personas, vuelvo a repetir, hay personas encorvadas por pecados ocultos y sin confesar.
Hay personas encorvadas por una mala decisión que tomaron en su día sin contar con Dios y ahora supone un peso tremendo sobre ellos que los dobla, que los aplasta. Hay personas encorvadas por participar de esas modas, de esos placeres del mundo que momentáneamente te traen placer y júbilo, pero que luego a la larga te van aplastando, te van encorvando. Pero mi querido hermano, escucha esto. Si crees que Jesucristo está presente, y Él dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, que allí está Él presente, allí está en medio. Si tú crees que Jesucristo está presente, cree también que ya ha puesto sus ojos, su mirada en ti y que está listo, preparado para enderezarte. Está preparado para decirte: yo levanto tus pesadas cargas. Aleluya. Hermano, es tiempo de caminar erguidos. Es tiempo de caminar derechos, rectos. Dios no quiere que andemos encorvados. Dios quiere que caminemos derechos y que glorifiquemos como hizo esa mujer una vez que se encontró derecha, y que glorifiquemos el nombre de Jesucristo y que alabemos y exaltemos a nuestro Dios. Aleluya. Él no quiere una iglesia de encorvados. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Escucha esto: si Jesús está presente, hay milagros. Si Jesús está presente, lo torcido, lo doblado, lo quebrado se endereza. Aleluya. Porque no hay nada que se le resista al poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Te amo, Dios, pues tú nunca me has fallado y siempre fiel. En tus manos me has guardado, desde que me levanto hasta el anochecer. Yo cantaré de lo bueno que es Dios. Toda mi vida ha sido buena. Mi vida ha sido tú tan fiel, y mientras quede mi aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en la oscuridad tu presencia me acompaña. Te conozco como padre, como amigo también, y siempre he visto tus bondades, mi Dios. Toda mi vida ha sido buena. Toda mi vida ha sido tú tan fiel, y mientras quede mi aliento, yo cantaré lo bueno que es Dios. Tu gracia y tu bondad
gracia y tu